Año 2000. La Roca es el luchador por excelencia. Stone Cold Steve Austin está lesionado y Triple H es un rudo de armas tomar. Aunque viene de formar parte de DX en su mejor momento, probablemente históricamente hablando. Entonces, llegamos a WrestleMania 2000, a McMahon in Every Corner. Un evento que ya empezaba a contarnos el final de la era de la actitud. Esa era que es tan querida y tan recordada por muchos y que finaliza obviamente un año después con WrestleMania 17, el cual es considerado por muchos el mejor de todos los tiempos. Yo no estoy tan de acuerdo con esa afirmación, pero creo que lo más inteligente es no solamente opinar por opinar, sino ver todo el proceso que llevó a la construcción de ese evento. Y si por algún lugar teníamos que empezar, era por WrestleMania 2000. Entonces, esta función sucedía en abril, como regularmente han sucedido los WrestleManias hasta el momento, pero parece que ya va a empezar a ajustarse a partir del año 2026. Pero aquí era el 2 de abril y estábamos en Anaheim, California, en un recinto no tan grande, era una arena, si no me equivoco todavía, y todavía no empezábamos a abarcar los estadios, eso llegó todavía un poquito después. Pero teníamos un cartel que, si bien a primera instancia podrá estar lleno de grandes nombres de la época, realmente no tenía gran construcción, y eso pasaba un poco con los carteles de la era de latitud. Tenías una o dos luchas muy construidas y todo lo demás era showcase, que tiene un gran talento pero que no necesariamente tiene demasiada historia. Eso era lo que pasaba en WWE en aquella época y se nota muchísimo. De hecho tienen un promo package en el que únicamente vemos a los involucrados en la lucha estelar y nada más. ¿Quiénes demás están en el cartel? A nadie le importa. Lo importante es que hay un McMahon en cada esquina. Sí, ajá. No creo que haya sido una decisión muy profunda, pero era lo que nos presentaban. Y teníamos un opener probablemente de los peores de la época en relación como que aquí WWE no le interesaba demasiado ofrecerte un wrestling de calidad en todo momento, sino grandes historias en donde había que poner grandes historias. Y tanto el opener de WrestleMania 15 como el de WrestleMania 2000 no son buenos. Son raros y constantemente agredidos. Y si tú ves el de WrestleMania 17, pues sí hay un poquito cambio. Pero a ver, ¿qué pasaba aquí? The Big Boss Man y Bull Buchanan, que eran un equipo en esa época, más o menos con trajes de SWAT, y Bull Buchanan, vaya que era insoportable a mi gusto, se enfrentaban a The Godfather y D.O. Brown, que eran estos residuos que quedaban de este stable que se hizo con The Rock, cosas que realmente ya estaban fuera del hemisferio. Algo que yo ya había dicho en otra ocasión es que hay muchas parejas durante esta época de WWE, demasiadas, pero la mayoría ni siquiera encajan entre ellos. Entonces, bueno, pues tienes estas oportunidades. Y el combate lo ganaban Big Boss Man y Bull Buchanan, pues dale. Por otro lado, el siguiente combate directamente de la noche fue Hardcore Holly derrotando a un montón de estrellas que, si te digo los nombres te vas a sorprender, por el título Hardcore. Era cuando tenían la regla de que hacías válido una lucha por el combate en cualquier lugar, en cualquier momento, como el 24/7. Y es también un momento cansado y que no es muy comprensible. Bueno, pues tienes a Hardcore Holly, que seguramente no te sonará su nombre porque esto fue el prime de su carrera. Y se suponía que era como primo de Crash Holly, que también está involucrado en la lucha. También está Taz. También están, ajá, JBL, por ejemplo. Bradshaw, que se llamaba en esa época. Y Farouk, que formaban parte de Acolytes, este stable de Dang, ¿sabes? Y hay muchas, muchas otras personas incluidas por ahí. Funaki, por ejemplo. Mal combate, poco vistoso. Entiendo el estilo hardcore de la época, no es un estilo que yo comparta. Y de entrada es un arranque que, si me lo pones en un pre-show, entiendo, pero estábamos ya en el evento principal. Luego tenemos a TNA, que era este equipo entre Test y Albert,
Test, oh. Y Albert es este hombre que ha tenido como 1000 nombres en WWE. Actualmente creo que entrena gente en el Performance Center. Con Trish Stratus, que era realmente lo importante de este equipo. Contra Hitchis, o como le intentaron llamar esa noche, Al Snow y Steve Blackman. Otro equipo que nada que ver. Y al final ganaron TNA. Por ahí tuvieron un segmento con un hombre vestido de queso. Y Al Snow y Steve Blackman, vaya que eran insoportables en ese momento. Y ahora sí llegamos al mejor combate de la noche, uno de los mejores momentos en la historia de WrestleMania, el primer combate ladder entre Edge y Christian, de Dudley Boys y de Hardy Boys en WrestleMania. Un combate que ganaron obviamente Edge y Christian, un gran combate, y solamente por esto vale la pena ver el evento en general, o valía la pena ver el evento general. Yo te podría saltar todo lo que te había dicho hasta el momento, y aquí podía perfectamente empezar el evento y hubiera sido un gran evento. Edge y Christian lo hacen increíble, Dudley Boys lo hacen increíbles y los Hardys lo hacen increíbles. Y obviamente esto desemboca en su combate en WrestleMania 17. Aún hay historia que contar por medio, pero es a lo que yo llego cuando menciono que cuando vas construyendo algo, pues sí lo tienes que analizar a partir de su background. En este caso, para que WrestleMania 17 sea tan preponderante, tendrías que haber comprendido todo este camino que tomaron estos tres equipos para llegar a ese evento y cómo comenzó desde antes de WrestleMania 16, por ejemplo. Entonces a mí me pareció increíble, pero viene seguido del punto más bajo de la noche. Terry contra The Cat, acompañada cada una por una luchadora estrella, una leyenda. Por un lado Terry con The Fabulous Moolah y por otro lado The Cat con Mae Young. El árbitro Val Venis. Todo es un conjunto de bullshit. Realmente es una de las cosas más horribles que he visto en mi vida. No solamente porque el combate dura 2 minutos con 25, sino porque netamente descalifica el trabajo que puede llegar a tener una luchadora, por lo menos en el año 2000. No sabían trabajar con luchadoras. Tu mejor luchadora, que es China, la tenías haciendo otras cosas, que está bien, déjala hacer otras cosas. Pero esto era lo que nos ofrecían, a gente casi desnudándose. Y pronto tendríamos eso, a luchadoras en pelotas, o momentos donde Fabulous Moolah y Mae Young están haciendo cosas que no deberían estar haciendo. No le voy a dedicar más tiempo a esta lucha, que es horrible. A la que le vamos a dedicar un poco de tiempo es a la de China con Too Cool, Grandmaster Sexay y Scotty 2 Hotty. Me caen bien estos tipos. Contra The Radicals, iba a decir The Rascals, que también es muy similar el concepto que están proponiendo ahí, que eran Eddie Guerrero, Perry Saturn y Dean Malenko. Un combate normalillo, sencillito, y era la previa para comenzar la historia entre Shaina y Eddie Guerrero, esta historia que actualmente están evocando o evocaron con Dominic y con Rhea. Bueno, pues aquí es el génesis de eso con este combate. Y Scotty 2 Hotty y The Great Master Sexay únicamente estaban aquí pues, por showcase, porque eran elementos importantes en la card en esa época. Eran un programa que divertía mucho a los aficionados, y tú lo ves y puedes entenderlo. Actualmente eso ya no jalaría, pero en su momento es algo de la época y está bastante cool. Lo que también es algo de la época, porque no lo podríamos ver hoy en día de ninguna manera, es a Chris Benoit contra Kurt Angle contra Chris Jericho. Un combate que era tanto por el campeonato intercontinental como por el campeonato europeo de WWF. Un combate que ganó tanto Chris Benoit como Chris Jericho, porque Kurt Angle llegaba con 2 títulos y se salió sin ninguno. El segundo mejor combate de la noche. Vuelvo, es que si quitas a Tecat y lo demás es un pre-show, es un buen WrestleMania. No es así, tenemos que estudiar la historia como es. Pero este combate también lo recomiendo muchísimo, y desemboca en cosas que van a ser aún más importantes después, como la rivalidad de Chris Jericho contra Chris Benoit, que a mí me encanta cómo se ha trabajado. Y después tuvimos un combate que terminaba una historia que había comenzado el año pasado y que... Ok, Rikishi y Kane. Kishi Kane contra D-Generation, que eran Rudos, X-Pac y Road Dogg.
La historia que terminaba era la de Kane y X-Pac, que se habían convertido como en mejores amigos y luego en peores enemigos. Y aquí terminaba en este momento. De hecho, según yo, no se vuelve a tocar nunca más la historia. Y es triste porque creo que se había construido bien y termina un combate de 4 minutos con un stinky face de Rikishi Fatu. Horrible, 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 horrible. Es, por cierto, uno de los WrestleManias en los que no participó el Undertaker. Entonces, no tienes Undertaker, no tienes Stone Cold, Steve Austin. Y la mayoría de tu carta está rara y en su mayoría fea. Pues dale. Finalmente llegamos al evento estelar, Triple H contra Mick Foley, contra The Rock, contra The Big Show. Un combate que obviamente ganó Triple H y no debió de ganar Triple H. Este combate no debió de haberlo ganado Triple H. Sobre todo porque al mes siguiente en Backlash, The Rock gana el campeonato en un buen combate, pero ese combate tenía que haber sucedido en WrestleMania. Únicamente no gana The Rock este combate porque querían seguir construyendo esta historia entre los McMahon. Básicamente unir a Vince con Stephanie, con Shane y crear este DX Corporation que era pues un stable potentoso de la época que únicamente era como eso, una corporación 2.0 sumado a DX. Y por esta historia, por el bien de esa historia, The Rock no se convierte en campeón mundial en WrestleMania, lo cual creo que es lo que debería de haber sucedido. Y tenemos este combate a 4 esquinas que también sirve para hacer fanservice en muchos sentidos. Bueno, primero, pues el punto era que era un McMahon en cada esquina, entonces cada uno tenía que tener un campeón. En el caso de Shane era Big Show, el cual pues pierde como a los 2 minutos de que inició el combate. Y ya nos vamos ahora sí con el combate que todos, pues en todo caso podríamos interesarnos. Mick Foley contra H contra The Rock. Mick Foley había sido sacado esa época medio extraña porque era el mismo año en el que había ganado el campeonato de WWF, el mundial, y después pues ya se había retirado, entonces lo sacan en retiro para entrar a este combate y tener su main event en WrestleMania, lo cual es un gran detalle porque pues es uno de los luchadores más queridos de la historia de WWE y lo encajan en este combate pues para que tenga ese momentum en ese main event de WrestleMania con el que muchos sueñan, lo cual es bonito y cool, pero no aporta a la historia porque este combate debió de haber sido Triple H contra The Rock. Y es eliminado Mick Foley y nos quedamos ahora sí con los dos elementos importantes, Triple H y The Rock, quienes dan un combate que está bastante bien, pero que le falta un poquito de tiempo, y donde vemos básicamente que Vince traiciona a The Rock y se une a Stephanie y le dan pues el campeonato a Triple H. Yo creo que la historia la podías contar en la época de la misma manera, pero por alguna razón no lo hicieron. Creo que Triple H era un gran rudo y The Rock estaba muy over. No estaba Stone Cold, entonces The Rock era el babyface. Y perdiste la oportunidad de poner a The Rock en el momento más grande probablemente de su carrera para continuar una historia. Y no lo harías en WrestleMania 15, y no lo harías en WrestleMania 2000, y no lo harías en WrestleMania 17, y luego lo llegarías a hacer hasta WrestleMania 19 y ni siquiera en el main event. Y lo mismo pasa con el 18. O sea, son momentos grandes, pero no son momentos de main event. Y realmente su momentum llegó hasta el 2009, 2010, 2011. 2011 si no me equivoco, 2012. Cuando le gana a Cena ese combate y después pierde el combate el siguiente año. Perdiste la oportunidad de darle un gran momentum a ese luchador que tantas alegrías le dio a tu empresa por una historia que se podía contar de la misma manera con otras decisiones. Creo que es el punto negativo realmente de este WrestleMania, que todo se construye a partir de esta historia de los McMahon entre ellos, porque ya Vince había dado cuenta de que eso generaba más hype y hacía que la guerra de los lunes fuera más interesante. La Attitude Era no necesariamente es una era que esté llena de buenos momentos, está llena de los momentos más icónicos y eso pasa aquí. Por ejemplo, tienes Edge y Christian ganando los campeonatos en parejas, o tienes este excelente combate entre Kurt Angle, Chris Benoit y Chris Jericho, o tienes
a los McMahon en una cada esquina y tienes al momento icónico en que Mick Foley pudo tener su main event de WrestleMania, o tienes a el campeón del pueblo ante todo su pueblo, pero no tienes algo que haya sido relativamente potentoso e histórico hasta el año que viene, y venías de un WrestleMania 15 que tampoco es el mejor. Entonces, bueno, pues ahí está este Vintage Spirit número 2 sobre WrestleMania 2000. Interesante, interesante la verdad, y por demás valioso. La semana que viene tendríamos que hablar de Backlash, pero la semana que viene es Triple Manía 32. Entonces estaremos haciendo Vintage Spirit de AAA. Chao.